Entre el amor y la traición. Dos hermanas unidas por la sangre, separadas por la ambición y por el amor prohibido que lo cambiará todo. Bienvenidos a Maga la Maga. Los invito a escuchar este melodrama intenso, de tensión psicológica, traición familiar y un amor imposible que atraviesa todo. Pónganse cómodos, que la magia está por comenzar. Suscríbete a mi canal. Capítulo 1. El resplandor de las hermanas. El salón de juntas del corporativo Aldana estaba iluminado por lámparas de cristal que parecían juzgar con su luz cada gesto de los presentes. Los ejecutivos aguardaban en silencio, revisando documentos y midiendo a las dos hermanas que, aunque unidas por la sangre, parecían representar mundos opuestos. Camila Aldana, la mayor, llevaba un traje sobrio que destacaba su porte sereno y su disciplina. Sus ojos firmes reflejaban la seguridad de alguien que había estudiado, trabajado y soñado con ganarse un lugar en aquella mesa. Frente a ella, Valeria, la menor, irradiaba un carisma envolvente. Su sonrisa era encantadora, su estilo impecable, y cada movimiento suyo parecía diseñado para atraer miradas. «Bienvenidos todos», dijo Alejandro Villaseñor, director general y socio estratégico del corporativo, mientras recorría la mesa con una presencia que imponía respeto. «Hoy evaluaremos las propuestas de expansión». Camila lo observó en silencio. Su corazón palpitaba con una fuerza que la avergonzaba, pero supo contenerse. Desde que lo conoció, había sentido por él una mezcla peligrosa de admiración y amor imposible. Admiraba su visión y su temple, pero sobre todo lo amaba en secreto, con la devoción de quien se sabe destinada a callar. Alejandro era el hombre que ocupaba todos sus pensamientos, pero también era el hombre que había elegido estar al lado de Valeria. «Camila, empezamos contigo», anunció él con voz firme. Ella se levantó con serenidad y desplegó sus gráficas. Presentó datos sólidos, proyecciones cuidadosas y una estrategia que reflejaba meses de estudio. Cada palabra estaba cargada de convicción. Cuando terminó, un murmullo de aprobación recorrió la mesa. Alejandro asintió con respeto. «Muy bien estructurado. Felicidades, Camila». El pecho de ella se llenó de un calor dulce, pero ese instante se quebró de inmediato. Valeria se levantó con una elegancia natural y comenzó a hablar sin siquiera mirar sus apuntes. Su discurso era menos técnico, más emocional, adornado con frases persuasivas y gestos de complicidad hacia Alejandro. Los ejecutivos se dejaron arrastrar por su encanto. «La expansión no es solo números», decía Valeria, con voz melódica. «Es visión, es pasión, es la capacidad de inspirar a quienes estarán con nosotros». Al finalizar, los aplausos fueron más entusiastas que antes. Alejandro sonrió de manera abierta, casi orgullosa, y le dedicó un gesto que no había tenido con Camila. Ella ahora sintió una punzada en el alma. Su proyecto había sido impecable, pero la balanza se inclinaba hacia el brillo superficial de su hermana. El padre de ambas, don Ernesto Aldana, estaba sentado en un extremo de la mesa. Su mirada se posó sobre Camila con una mezcla de severidad y exigencia. «Bien, señoritas», intervino. «Han demostrado enfoques distintos. La seriedad de Camila es indiscutible, pero la fuerza de persuasión de Valeria es algo que esta empresa necesita». Camila apretó las manos sobre la mesa, reprimiendo la amargura. Otra vez la sombra de Valeria la eclipsaba. Otra vez el reconocimiento parecía escaparse. Valeria, consciente de la herida que acababa de abrirse, tomó asiento con una sonrisa triunfal. En apariencia, era la dulce hermana menor que solo buscaba aportar. Pero en lo más profundo de sus ojos, brillaba el destello de alguien que no estaba dispuesta a compartir nada con Camila. Camila levantó la barbilla, orgullosa a pesar del dolor. No iba a ceder fácilmente, aunque en el fondo supiera que el camino que le esperaba no sería solo profesional, sería una guerra contra su propia hermana y contra los sentimientos que la encadenaban a un amor imposible. Capítulo 2. La primera grieta. La mañana siguiente, la sala de juntas estaba repleta de directivos. En la pantalla principal aguardaba la presentación de Camila, cuidadosamente preparada con semanas de esfuerzo. Revisó el USB en sus manos una y otra vez, convencida de que nada podía fallar.
Cuando inició la exposición, las primeras diapositivas fluyeron sin problema, pero al avanzar hacia las gráficas de proyección financiera, el color se le borró del rostro. Los números estaban alterados, pérdidas en lugar de ganancias, incoherencias que jamás habría dejado pasar. Esto no está bien, balbuceó, tratando de retomar el control. Los murmullos recorrieron la mesa como un incendio. Alejandro frunció el ceño y miró fijamente la pantalla. Camila, ¿cómo explicas estos resultados?, preguntó, su voz cargada de seriedad. Ella sintió la garganta seca. El archivo había sido manipulado. Estaba segura. No es mi versión del documento. Alguien lo modificó. Valeria, sentada a unos pasos, inclinó la cabeza con un gesto de compasiva sorpresa. Hermana, quizá la presión te jugó una mala pasada. A todos nos puede suceder. El padre, don Ernesto, golpeó suavemente la mesa con el bastón. Camila, esto es inaceptable. Siempre fuiste la más responsable, la que debía dar ejemplo. No puedes permitirte errores de este tipo. Las palabras cayeron como cuchillos. Camila intentó defenderse, pero Alejandro cerró la laptop con brusquedad. Revisaremos los archivos. Por ahora detendremos la exposición. Valeria se levantó enseguida. Si lo permiten, podría continuar yo. Traje una propuesta alternativa que quizá nos sirva en este momento. El contraste fue devastador. Mientras Camila se hundía en silencio, Valeria desplegó con soltura sus diapositivas impecables, ganándose aplausos y miradas de aprobación. Alejandro, incluso, le dedicó una sonrisa de complicidad que atravesó a Camila como una estocada. Cuando la reunión concluyó, los pasillos se llenaron de rumores. ¿Viste cómo se equivocó?, susurró uno. Decían que era brillante, pero parece que se le subió la presión. Camila caminó entre ellos como una sombra. En su interior ardía la certeza de que alguien había saboteado su trabajo, y sabía exactamente quién había estado lo bastante cerca para hacerlo. Al pasar frente a Valeria, ésta se inclinó apenas y le susurró con dulzura venenosa. Siempre tan meticulosa, hermana. Una lástima que esta vez no fuera suficiente. Camila contuvo las lágrimas. Si esa era la primera jugada, sabía que lo que venía sería aún peor. Capítulo 3. La advertencia en las sombras. Camila trabajaba hasta tarde en su oficina, revisando cada línea de código y cifra de sus archivos. Buscaba alguna pista que demostrara que su presentación había sido manipulada, pero la evidencia parecía haberse esfumado. Cada documento en su computadora lucía en orden, como si el error en la sala de juntas hubiera sido exclusivamente suyo. El zumbido de su celular la sacó de sus pensamientos. Un número desconocido aparecía en la pantalla. Dudó unos segundos antes de contestar. ¿Señorita Aldana? Una voz masculina, baja, casi nerviosa. Soy Mateo Rivas, del área de auditoría. Camila frunció el ceño. Apenas lo había visto un par de veces en pasillos y juntas menores. Un empleado correcto, pero sin relación cercana. ¿Qué necesita?, preguntó, con cautela. Sé que no me conoce bien, pero he visto cosas que me preocupan. El error en su presentación no fue casualidad. El corazón de Camila dio un vuelco. ¿De qué está hablando? Hubo un silencio breve, como si Mateo midiera cada palabra. No puedo hablar por teléfono. Solo quiero advertirle. Tenga cuidado. Hay movimientos extraños en los sistemas. Y todo apunta hacia usted como responsable. Camila apretó los labios, sintiendo un frío recorrerle la espalda. ¿Por qué habría de creerle? Apenas sé quién es usted. Porque si no me cree, cuando se entere será demasiado tarde. La voz de Mateo se quebró apenas. Si quiere pruebas, acepte reunirse conmigo. La llamada se cortó de golpe. Camila permaneció inmóvil, con el celular en la mano y la duda clavada como espina. ¿Un desconocido tratando de ayudarla? ¿O una nueva trampa diseñada para hundirla más? Al día siguiente, en la cafetería de la empresa, escuchó las risas contenidas de dos analistas que cuchicheaban a sus espaldas. Dicen que está al borde de un colapso, comentó uno. Y pensar que su hermana parece más estable que nunca,
respondió el otro. Camila levantó la bandeja con manos temblorosas, y en ese momento, como si el destino quisiera torturarla, Alejandro entró tomado del brazo de Valeria. Conversaban animados, y él, al verla, solo le dirigió un breve gesto de cortesía, como si fuera cualquier otra empleada. La garganta de Camila se cerró. Ese gesto indiferente valía más que cualquier palabra, y sin embargo, lo amaba. Lo amaba con una fuerza que la destruía. Mientras Valeria pasaba junto a ella, sonrió dulcemente y dijo en voz baja, apenas audible: «Deberías descansar, hermana. Te ves agotada». Camila supo entonces que estaba atrapada en un juego de sombras donde cada paso en falso podía costarle la reputación, la cordura o algo más. Capítulo 4. Encuentro en penumbras. El café de la esquina estaba casi vacío a esa hora de la tarde. Camila llegó puntual, con la tensión a flor de piel. Dudó varias veces antes de entrar, preguntándose si no era una locura reunirse con un hombre al que apenas conocía. Mateo ya la esperaba en una mesa apartada, con una carpeta de documentos a su lado. Cuando la vio, se levantó con torpeza. «Gracias por venir. Sé que no tenía razones para confiar en mí». Camila lo observó con recelo mientras se sentaba. «No confío en usted, Rivas, pero necesito respuestas». Él asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Abrió la carpeta y le mostró unos reportes financieros. «Estos son registros de transferencias recientes. Alguien desvió fondos a una cuenta fantasma en el extranjero. Y si revisa los accesos», señaló con el dedo un documento, «verá que el sistema los registra con su usuario y su clave». Camila sintió un golpe en el estómago. Reconocía esos códigos. Eran los suyos. «Eso es imposible. Yo nunca...» «Lo sé», interrumpió Mateo con firmeza. «Y precisamente por eso la contacté. Alguien está usando su identidad para cubrirse. Si no actuamos, usted será la única culpable cuando esto estalle». Camila se inclinó hacia él, con la voz baja pero cargada de rabia. «¿Quién? ¿Quién está detrás de esto?» Mateo la sostuvo la mirada. «Todavía no tengo pruebas suficientes, pero todo apunta a que viene de muy arriba». Camila pensó en silencio, y el nombre apareció en su mente como un veneno. Valeria. «¿Por qué ayudarme?», preguntó al fin desconfiada. «Porque he visto lo que ocurre en esta empresa cuando alguien es señalado. Nadie sobrevive a un escándalo así. Y créame, señorita Aldana, yo tampoco quiero ser arrastrado en la caída». Camila apretó los puños bajo la mesa. Una parte de ella quería huir, fingir que nada de esto existía, pero otra más fuerte le exigía resistir. «Está bien», susurró. «Tráigame más pruebas. Necesito demostrar mi inocencia». Mateo asintió. «Se las traeré, pero tenga cuidado. Si tienen acceso a su usuario, también saben cada movimiento que hace». Cuando Camila salió del café, la ciudad le pareció más hostil que nunca. Entre las luces y el bullicio, sintió que alguien la observaba desde las sombras, y supo que, si Valeria estaba detrás de todo, no se detendría hasta verla completamente destruida. Capítulo 5. El rumor que arde. El corporativo amaneció convulsionado. La filtración de un documento sensible había sacudido a todos los departamentos, y el pasillo central se convirtió en un hervidero de voces apagadas y miradas esquivas. «Dicen que el archivo salió desde la cuenta de Camila Aldana», murmuraba una analista. «¿La misma que falló en la presentación?», contestó otro. «No me sorprende». Camila avanzaba por el corredor con la cabeza erguida, aunque sentía que cada paso era un suplicio. El aire estaba cargado de sospechas, y hasta los saludos habituales se habían convertido en silencios incómodos. En la sala de juntas, Alejandro aguardaba con expresión dura. Sobre la mesa reposaba una copia del informe filtrado. «Camila, necesito una explicación», dijo en cuanto ella entró. Ella se detuvo frente a él, obligándose a mantener la calma. «No fui yo, Alejandro. Mis claves fueron usadas sin mi autorización. Estoy investigando cómo ocurrió». Alejandro la miró fijamente, buscando señales en sus ojos. «¿Entiende lo grave que es esto?
Si la competencia usó esta información, podríamos perder millones. Antes de que ella pudiera responder, la puerta se abrió. Valeria entró con paso elegante y un gesto de preocupación ensayada. ¿Aún con este asunto?, preguntó con voz melosa. Alejandro, no quiero sonar cruel, pero deberías considerar si Camila está en condiciones de seguir en su puesto. Camila giró hacia ella con indignación. Valeria, sabes perfectamente que no fui yo. Lo único que sé, hermana, es que los hechos hablan por sí solos, replicó Valeria con suavidad venenosa. Nadie aquí puede darse el lujo de cometer errores de ese calibre. Don Ernesto, que había llegado minutos antes sin que Camila lo notara, carraspeó desde el fondo de la sala. Camila, otra mancha en tu historial no será fácil de limpiar. ¿Eres consciente de la vergüenza que esto representa para la familia? Las palabras la golpearon como un látigo. Tragó saliva y bajó la mirada, conteniendo las lágrimas. Alejandro cerró la carpeta con fuerza. Por ahora, no tomaré decisiones precipitadas, pero necesito resultados claros de tu investigación, Camila. Y rápido. Valeria le puso una mano en el brazo a Alejandro, en un gesto de apoyo que a Camila le pareció insoportable. Sabes que siempre estaré aquí para ayudarte a sostener el barco, amor. El corazón de Camila se quebró al escuchar ese amor pronunciado con tanta naturalidad. Sentía que cada trampa, cada insinuación, la iba empujando a un abismo del que no sabía si podría salir. Mientras salía de la sala de juntas, las voces a su alrededor parecían susurrar su condena. Y sin embargo, en lo más profundo de su ser, una chispa se encendía. No pensaba rendirse. Capítulo 6. Entre la trampa y la sospecha. Camila permaneció un largo rato sola en su oficina después de la reunión. La voz de su padre aún resonaba en su mente como un eco cruel. ¿Eres consciente de la vergüenza que esto representa para la familia? Cada palabra era un recordatorio de que no solo estaba perdiendo terreno en la empresa, sino también en su propio hogar. El murmullo del pasillo volvió a filtrarse bajo la puerta. Podía sentirlo. Sus compañeros hablaban de ella. Algunos con lástima, otros con desprecio. El aislamiento era casi total. Encendió su computadora y abrió el registro de accesos al sistema. Horas, claves, movimientos. Todo parecía en orden. Demasiado en orden. El rastro estaba tan limpio que resultaba sospechoso. Recordó la advertencia de Mateo. Si tienen tus claves, saben cada uno de tus movimientos. Un escalofrío le recorrió la espalda. Mientras se sumergía en los archivos, la puerta se abrió sin previo aviso. Era Valeria. Su perfume llenó la oficina antes que su voz. ¿Trabajando hasta tarde otra vez? Preguntó con dulzura envenenada. Eres incansable, hermana. Camila no levantó la vista. ¿Qué quieres? Valeria avanzó unos pasos y apoyó una mano sobre el escritorio. Solo aconsejarte que dejes de luchar. A veces, aceptar la derrota es lo más sabio. Camila apretó los puños bajo la mesa. Yo no me rindo. Entonces prepárate para sufrir, susurró Valeria con una sonrisa gélida antes de girarse hacia la puerta. Porque Alejandro cree en mí. Y papá, aunque no lo diga, también. Tú solo eres la sombra que se niega a desaparecer. Cuando quedó sola, Camila cerró los ojos con fuerza. La rabia empezaba a superar el dolor. Esa misma noche, desde su apartamento, abrió de nuevo los archivos que Mateo le había mostrado. Se dio cuenta de un detalle. Las transferencias señaladas coincidían con días en que ella ni siquiera había estado en la oficina. Eso podía ser su salvación, pero también significaba algo más. Alguien la vigilaba lo suficiente como para saber cuándo estaba ausente. El teléfono vibró con un mensaje desconocido. 3 palabras bastaron para helarle la sangre. Deja de buscar. Camila soltó el celular sobre la mesa, sintiendo que la amenaza era tan clara como inevitable. Estaba atrapada, pero por primera vez comenzaba a sospechar que podía encontrar la salida. Capítulo 7. El peso de la sospecha. La tensión en el corporativo era insoportable. Cada pasillo parecía estrecharse cuando Camila lo cruzaba.
Cada mirada ajena cargaba con la sombra de la desconfianza. Al llegar a su oficina, encontró a Alejandro esperándola. De pie, con los brazos cruzados, irradiaba autoridad y una frialdad que le atravesó el alma. «Necesitamos hablar», dijo sin preámbulos. Camila dejó su bolso sobre el escritorio, respirando hondo. «Si es por lo de la filtración, ya le dije que no fui yo». Alejandro dio un paso hacia ella, con el informe en la mano. «Entonces, ¿cómo explicas que todas las pruebas apunten a ti? Los accesos, los registros, las transferencias, todo está bajo tu nombre». Camila sintió un nudo en la garganta. «Porque alguien me está usando. No tengo pruebas todavía, pero...» Él la interrumpió con dureza. «No puedo basar las decisiones de la empresa en todavía. Necesito hechos, Camila». Sus ojos se encontraron, y ella sintió como el amor que le guardaba chocaba contra un muro de desconfianza. Si tan solo pudiera hacerle ver, la puerta se abrió de golpe. Valeria apareció, impecable como siempre, con un gesto de fingida preocupación. «Alejandro, ¿aquí estás? Te buscaba para revisar los contratos de inversión». Se detuvo al ver a Camila, fingiendo sorpresa. ¿Ocurre algo? Alejandro se pasó la mano por el cabello, exasperado. «Estoy tratando de obtener respuestas, pero...» Valeria se acercó con rapidez, posando una mano en su brazo. «Alejandro, no le exijas demasiado. Mi hermana está bajo mucha presión, y eso puede nublar su juicio». Camila dio un paso adelante, furiosa. «Deja de fingir preocupación, Valeria. Sabes que no fui yo». Valeria la miró con dulzura venenosa. «Hermana, si realmente eres inocente, no tienes que preocuparte. Pero si la empresa sufre pérdidas, alguien tendrá que asumir las consecuencias. Y todos sabemos a quién señalarán primero». Alejandro se quedó en silencio, dividido entre la dureza de los hechos y la implícita defensa de Valeria. Camila lo miró, buscando en su rostro un destello de fe, una mínima señal de que aún la veía más allá de las trampas. Pero lo único que encontró fue distancia. «¿No confías en mí?», susurró con la voz quebrada. Alejandro apartó la mirada. «Confío en lo que puedo comprobar». Las palabras fueron un mazazo. Valeria sonrió apenas, satisfecha, antes de llevarse a Alejandro de la oficina con un suave gesto de complicidad. Camila quedó sola, temblando de rabia y dolor. En ese instante comprendió que no solo estaba luchando por su reputación, también estaba luchando contra un amor que la desgarraba y que quizá nunca sería correspondido. Capítulo 8. La cuerda floja. El ambiente en la empresa era irrespirable. Cada saludo parecía cargado de sospecha, cada mirada un juicio disfrazado de cortesía. Camila avanzaba entre los pasillos con la sensación de que las paredes mismas cuchicheaban en su contra. La reunión semanal de área fue aún más cruel. El director financiero, con voz seca, lanzó la propuesta sin rodeos. «Hasta que tengamos claridad sobre la filtración, sugiero que la señorita Aldana sea apartada temporalmente de sus funciones». El murmullo recorrió la sala como un veneno. Camila se puso de pie, sintiendo como la sangre se le helaba. «No pueden hacer eso. Yo no soy responsable». Alejandro, desde la cabecera, levantó la mano para imponer orden. «La propuesta será evaluada. No tomaré una decisión hoy, pero entiendan que la situación es insostenible». La voz de Valeria irrumpió entonces, suave como seda. «Alejandro, quizá apartarla sea lo mejor para todos. No queremos que la presión la lleve a un error aún mayor». Camila se volvió hacia ella con rabia. «Deja de fingir interés por mi bienestar». Valeria ladeó la cabeza, esbozando esa sonrisa perfecta que tanto la atormentaba. «Si eres inocente, hermana, el tiempo lo demostrará». Las palabras fueron un veneno disfrazado de misericordia. Cuando la reunión terminó, Camila salió tambaleante. Sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Su padre decepcionado, Alejandro distante, Valeria convertida en verdugo. Esa tarde, en la cafetería de la empresa, alguien se sentó frente a ella. Mateo. Su expresión era grave,
y en la mano llevaba un sobre cerrado. Señorita Aldana, encontré algo que tiene que ver con usted. Camila lo observó con recelo. ¿Qué es ahora? Mateo bajó la voz. Registros de transferencias. Fondos de la compañía enviados a una cuenta fantasma en el extranjero. ¿Sabe a nombre de quién está esa cuenta? Camila negó con la cabeza, el corazón acelerado, de una tal Clara Méndez. Una identidad falsa, pero vinculada directamente al área de su hermana. El mundo pareció detenerse por un instante. Camila apretó los labios. Valeria. No podía ser otra. ¿Y por qué aparece mi usuario en todo esto? Preguntó con la voz tensa. Porque las transferencias se hicieron con sus claves. Oficialmente usted es la única responsable, respondió Mateo con frialdad. Pero ahora ya tenemos un hilo del que tirar. Camila apretó el sobre con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos. Sentía miedo, pero también una chispa de determinación. Mientras observaba desde la distancia a Valeria salir del ascensor tomada del brazo de Alejandro, supo que aún no tenía las pruebas suficientes para derrumbarla, pero al menos había encontrado la primera grieta en su armadura. Capítulo 9. La telaraña. El despacho de Valeria era un escenario de lujo. Muebles relucientes, paredes adornadas con arte moderno, una vista panorámica de la ciudad. Allí, sentada con las piernas cruzadas, revisaba en su tablet los movimientos financieros con una calma venenosa. Perfecto, murmuró. Una transferencia más y todo apuntará a Camila. El cómplice que tenía al otro lado de la videollamada asintió, oculto tras la penumbra. Las cuentas ya están listas. En cuanto se detecte la irregularidad, ella quedará como la única culpable. Valeria sonrió con un destello frío en los ojos. Nadie dudará, ni Alejandro. Mientras tanto, en su apartamento, Camila extendía sobre la mesa los documentos que Mateo le había entregado. El sobre parecía arder en sus manos. Registros bancarios, transferencias, nombres falsos. Todo estaba diseñado para hundirla. Mateo, frente a ella, hablaba en voz baja. Si revelamos esto ahora, lo girarán contra usted. Dirán que manipuló la información para limpiar su nombre. Camila lo miró con cansancio, pero también con rabia contenida. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que me quede de brazos cruzados mientras Valeria me destruye? Mateo negó. No. Sugiero paciencia. Ella se siente intocable, y esa es su mayor debilidad. Si logramos que dé un paso en falso, podremos atraparla. Camila apretó los labios. No era fácil escuchar la palabra paciencia, cuando lo que sentía era que el tiempo se le escurría entre los dedos. En la oficina, la presión aumentaba cada hora. Rumores de auditorías internas, reuniones improvisadas, miradas inquisitivas. Alejandro la observaba con una mezcla de dureza y desconcierto, incapaz de decidir si aún podía confiar en ella. Una tarde, al salir del edificio, Camila se encontró con Valeria en el estacionamiento. «Pareces cansada, hermana», dijo Valeria, apoyada en su auto deportivo, impecable como siempre. ¿La conciencia te pesa? Camila la sostuvo la mirada, con un temblor de rabia en los labios. La conciencia no. Pero tú, si eres una carga que ya no pienso soportar. Valeria sonrió, como quien saborea una victoria anticipada. Ten cuidado, Camila. El amor de Alejandro no es lo único que perderás. Camila se subió a su coche con el corazón latiendo a mil. Sabía que estaba al borde de un abismo, pero por primera vez tenía la sensación de que podía encontrar el modo de darle la vuelta a la trampa. En su mente, una idea comenzaba a formarse. Si Valeria quería jugar sucio, ella iba a obligarla a mostrar su mano delante de todos. Y esa batalla apenas empezaba. Capítulo 10. Heridas antiguas. Valeria se contemplaba en el espejo de su oficina. Ajustó un mechón de cabello, retocó el labial rojo y sonrió con satisfacción. A simple vista, parecía impecable. Por dentro, un torbellino de recuerdos se agitaba como brasas avivadas. Siempre la perfecta Camila, murmuró para sí misma. La que papá presumía frente a todos, la que sacaba las mejores notas,
la que era el ejemplo a seguir. Recordó aquellas cenas familiares en las que su padre la interrumpía cada vez que intentaba hablar. Valeria, escucha cómo tu hermana explica con claridad. Cada elogio hacia Camila era una puñalada que nunca cicatrizó. ¿Y yo? Susurró, apretando el borde del escritorio. Yo era la bonita, la muñeca que adornaba la sala. Nunca suficiente, nunca inteligente, nunca capaz. Alzó la barbilla con orgullo. Pues ahora soy la que brilla, la que tiene a Alejandro, la que controla la empresa. Y ella solo será un recuerdo vergonzoso. Con esa convicción, tomó su tablet y revisó por última vez las transferencias. Todo estaba listo para que estallara el escándalo. La reunión de junta directiva fue convocada con urgencia. El ambiente era denso, cargado de tensión. Los directores cuchicheaban entre sí. Los papeles pasaban de mano en mano. El director financiero se puso de pie. Tras la auditoría, hemos detectado transferencias no autorizadas hacia cuentas en el extranjero, todas realizadas desde la cuenta de acceso de la señorita Camila Aldana. Un murmullo recorrió la sala. Camila sintió que la sangre le abandonaba el rostro. «Eso es imposible», exclamó, poniéndose de pie. «Yo jamás autoricé nada». El hombre mostró los documentos. «Aquí están las pruebas. Firmas digitales, accesos, fechas, montos. Todo coincide». Alejandro la miraba con el ceño fruncido, la mandíbula tensa. Había decepción en sus ojos, pero también algo más. Una sombra de duda que Camila no supo descifrar. Valeria intervino con voz melosa. «Hermana, si es un error, podremos aclararlo. Pero si realmente hiciste esto...» Hizo una pausa dramática, bajando la mirada. «No sé cómo podrías mirarnos a los ojos después». Los directivos empezaron a murmurar con más fuerza. Camila los miraba uno a uno, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. «No soy culpable», dijo, con la voz quebrada pero firme. «Y voy a demostrarlo». Alejandro apoyó las manos sobre la mesa. «Más te vale, Camila, porque si no lo haces, no solo perderás tu puesto. Podrías terminar enfrentando consecuencias mucho más graves». El silencio que siguió fue sepulcral. Camila se dejó caer en su asiento. La trampa había caído con toda su fuerza. Y aunque en su interior ardía un deseo feroz de defenderse, no podía ignorar la amarga certeza. Valeria estaba ganando. Capítulo 11. La herida más profunda. Camila apenas recordaba cómo había regresado a su apartamento después de la reunión. Solo sabía que estaba allí, sentada en el suelo, rodeada de carpetas abiertas y documentos esparcidos como si fueran restos de una batalla perdida. Se cubrió el rostro con ambas manos. El eco de las acusaciones resonaba en su cabeza. Desvío de dinero, firmas digitales, traición. Todo apuntaba a ella. Pero lo que más le dolía no eran los señalamientos. Era la mirada de Valeria. Esa falsa compasión disfrazada de dulzura. Ese destello de triunfo en sus ojos. «¿Por qué me odias tanto, Valeria?», susurró en la soledad. «¿Qué hice yo para merecer esto?». Los recuerdos comenzaron a invadirla. Las cenas familiares, las comparaciones constantes, su padre elogiando sus logros académicos, mientras Valeria fruncía los labios en silencio. Camila nunca quiso competir, nunca quiso ser la favorita, pero ahora comprendía que, para su hermana, esa herida nunca había cerrado. «¿Todo esto solo porque papá me admiraba?», murmuró con un nudo en la garganta. «¿Tanto rencor guardaste todos estos años?». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero la rabia comenzó a mezclarse con el dolor. En ese instante, alguien tocó la puerta. Camila se levantó de golpe, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Al abrir, se encontró con Mateo, serio, con un maletín en la mano. «Necesito hablar con usted», dijo, entrando sin rodeos. Colocó el maletín sobre la mesa y sacó un sobre sellado. «Aquí hay algo que no debía llegar a mis manos, pero lo encontré revisando los accesos internos.
Camila lo miró con los ojos rojos, aún temblando. ¿Qué es? Mateo abrió el sobre y reveló capturas de pantalla de transferencias. No eran simples registros contables. Eran trazas del sistema que mostraban que los movimientos no se habían hecho desde la computadora de Camila, sino desde otra terminal dentro del edificio, una a la que solo ciertas personas tenían acceso. Esto prueba que usted no ejecutó las operaciones, explicó Mateo con voz grave. Pero hay un problema. Si uso esta información, quedará en evidencia que accedí a zonas donde no me correspondía. Podrían despedirme. O peor. Camila sostuvo los papeles con manos temblorosas. Esa era la primera grieta real en la máscara de Valeria, pero también significaba arrastrar a Mateo al peligro. Se sentó en silencio, sintiendo cómo una nueva fuerza empezaba a crecer dentro de ella. Por primera vez en semanas, veía una salida, aunque estuviera cubierta de espinas. Gracias, Mateo, dijo con la voz ronca. No sé aún cómo, pero voy a usar esto, y te prometo que no lo pagarás tú. Desde la ventana, observó las luces de la ciudad titilando a lo lejos. Valeria había declarado la guerra. Ahora era su turno de contraatacar. Capítulo 12. El filo invisible. La oficina de Valeria era un refugio de cristal y acero. Desde allí, con una copa de vino en la mano, contemplaba la ciudad iluminada como si fuera un tablero de ajedrez en el que cada pieza se movía a su antojo. Pero algo la inquietaba. Alejandro había estado más distante en los últimos días, menos confiado, más pensativo. Y Camila no se veía derrotada. No del todo. Valeria frunció los labios. Algo está tramando, murmuró para sí. Y no puedo permitirlo. Marcó un número en su teléfono. Necesito que prepares un informe anónimo, ordenó con frialdad. Quiero que parezca una denuncia externa. Supuestas irregularidades financieras ligadas directamente a Camila. Entiéndelo bien. Quiero que parezca que ella no solo roba dinero, sino que además manipula pruebas para culparme a mí. Su cómplice asintió desde el otro lado de la línea. Lo tendrás mañana. Valeria sonrió, pero su mirada reflejada en la ventana no era de satisfacción, era de obsesión. Mientras tanto, Camila caminaba de regreso a su apartamento después de otra jornada extenuante. El peso del sobre con las pruebas que Mateo le había dado estaba en su bolso, como un arma cargada que podía explotar en cualquier momento. Al llegar a la entrada del edificio, notó algo extraño. La cerradura de su puerta estaba forzada. Un escalofrío le recorrió la espalda. Entró con cautela, y lo que encontró le heló la sangre. Sus papeles estaban revueltos, los cajones abiertos, la computadora encendida con pantallas que ella no había tocado. Alguien había estado allí. Camila se llevó las manos a la boca. No era solo una guerra de rumores o documentos falsos. Era algo más oscuro. De repente, su celular vibró. Un mensaje sin remitente apareció en la pantalla. Estás jugando en terreno peligroso, Camila. A veces la gente que busca demasiado la verdad desaparece. El teléfono casi se le resbaló de las manos. Se apoyó contra la pared, temblando. Por primera vez comprendió que Valeria no estaba jugando solo con su reputación. Estaba dispuesta a todo. Respiró hondo, obligándose a recuperar el control. No podía hundirse en el miedo. No ahora. Abrió el sobre de Mateo una vez más, repasando las pruebas con ojos encendidos. No voy a rendirme, Valeria, susurró. No voy a dejar que me borres de este mundo. En la penumbra de su apartamento, con los papeles extendidos sobre la mesa, Camila supo que la guerra había alcanzado un nuevo nivel y que el próximo movimiento tendría que ser el más arriesgado de todos. Capítulo 13. La sombra de la sospecha. La mañana siguiente, el rumor ya corría como pólvora por los pasillos. Una denuncia anónima había llegado al comité de ética de la empresa. Cuando Camila entró en la oficina, las miradas se clavaron en ella como cuchillos invisibles. Conversaciones que antes se detenían apenas cruzaba, ahora continuaban, murmurando su nombre con un veneno apenas disimulado. Alejandro la llamó a su despacho con tono seco. Ella la entró con el corazón encogido,
sabiendo que algo grave estaba por ocurrir. Sobre el escritorio había una carpeta sellada con el membrete del comité. Alejandro la abrió y comenzó a leer. Según esta denuncia, usted no solo estaría implicada en el desvío de dinero, sino que además habría intentado manipular pruebas para culpar a su hermana. Camila lo miró horrorizada. ¡Eso es mentira! Jamás haría algo así. Alejandro alzó la vista, con los ojos oscuros y tensos. Entienda lo que esto significa, Camila. No es solo un rumor. Hay documentos, testimonios, incluso supuestas capturas de pantalla de correos electrónicos firmados con su nombre. Ella apretó los puños, conteniendo las lágrimas. Alguien está construyendo todo esto contra mí. Y usted sabe quién es. El silencio de Alejandro fue como un abismo. Finalmente habló, con un hilo de duda en la voz. Quiero creerle, pero no puedo ignorar las pruebas. El comité se reunirá esta tarde. Si no logra desmentir esto, será suspendida de manera inmediata. Camila salió del despacho sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. De regreso a su oficina, cerró la puerta y dejó escapar un sollozo. El recuerdo de la amenaza recibida la noche anterior regresó con fuerza. A veces la gente que busca demasiado la verdad desaparece. Se llevó las manos al rostro. Valeria no se conformaba con destruir su carrera. Quería quebrarla en cuerpo y alma. En ese momento, su celular vibró. Un mensaje de Mateo. Tengo algo más. Nos vemos esta noche. Es demasiado grande para enviarlo por aquí. Camila sintió cómo una chispa de esperanza luchaba por abrirse paso entre las sombras, pero al mismo tiempo, el miedo la paralizaba. Si ya habían entrado en su casa, si ya la habían amenazado, ¿qué estaban dispuestos a hacer para silenciarla? Se levantó, respiró hondo y se miró en el espejo. El rostro cansado y los ojos enrojecidos no mostraban debilidad, mostraban resistencia. No voy a dejar que me destruyas, Valeria, susurró. No esta vez. El reloj seguía su marcha implacable hacia la reunión del comité, y Camila sabía que, en cuestión de horas, todo podía perderse o comenzar a cambiar. Capítulo 14. El juicio silencioso. La sala de juntas estaba en penumbra, iluminada solo por la luz blanca que caía desde el techo sobre la mesa ovalada. Los miembros del comité de ética aguardaban en silencio, con expresiones graves, como si fueran jueces a punto de dictar sentencia. Camila se sentó al frente, sintiendo el peso de cada mirada. Sus manos temblaban bajo la mesa, pero su rostro se mantenía firme. No podía mostrar miedo, no ante ellos. El director del comité abrió la carpeta. Hemos recibido una denuncia anónima en la que se acusa a la señorita Camila Aldana de desviar fondos, manipular pruebas y falsificar correos electrónicos con la intención de inculpar a su hermana. Un murmullo recorrió la mesa. Camila tragó saliva. Eso es falso, dijo con voz clara. Todo esto ha sido cuidadosamente preparado para destruirme. El director la observó con frialdad. ¿Puede demostrarlo? El silencio que siguió fue brutal. Camila bajó la vista un instante. La evidencia de Mateo ardía en su mente, pero aún no podía revelarla sin arrastrarlo a él. Valeria tomó la palabra con un suspiro cargado de teatralidad. Sé que esto no es fácil para mí, comenzó, con voz suave. Camila es mi hermana, la sangre que comparto, pero no puedo ignorar lo que dicen los documentos. Yo misma me he visto obligada a responder preguntas incómodas por su comportamiento. Uno de los directivos asintió, convencido por su tono doliente. La imagen de la empresa está en juego. Camila sintió que la rabia la quemaba. «¡Basta ya, Valeria!», la interrumpió, golpeando la mesa. «Tú y yo sabemos que eres la responsable de todo esto. Has usado mis accesos, has manipulado las pruebas, y ahora pretendes posar como la víctima». La sala quedó helada. Los miembros del comité la miraban, algunos con sorpresa, otros con desaprobación. Alejandro, sentado al extremo de la mesa, cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, clavó su mirada en Camila. En su expresión había dureza, pero también un destello de algo más. Una duda creciente, una grieta en su fe ciega hacia Valeria.
El director tosió para cortar la tensión. Hasta que no haya pruebas concretas que respalden su acusación, señorita Aldana, lo único que tenemos son documentos y testimonios que la señalan a usted. El corazón de Camila se hundió. La reunión estaba perdida antes de empezar. Por lo tanto, continuó el director, recomendamos su suspensión inmediata mientras avanza la investigación. Las palabras retumbaron como una sentencia. Camila apretó los labios, luchando contra el impulso de derrumbarse allí mismo. Cuando se levantó, lo hizo con la dignidad intacta. «Puede que me aparten de esta mesa», dijo con voz firme. «Pero no lograrán callar la verdad». Salió de la sala bajo el peso de las miradas inquisidoras. Solo al cerrar la puerta detrás de ella, permitió que las lágrimas rodaran por su rostro. Dentro, Valeria inclinó la cabeza con una sonrisa apenas disimulada. Alejandro, en cambio, permaneció en silencio, sus ojos clavados en la puerta, como si algo dentro de él acabara de quebrarse. Capítulo 15. El precio del silencio. El correo oficial llegó a primera hora de la mañana. Una sola frase bastaba para arrancarle el aire a Camila. Se encuentra suspendida de sus funciones mientras se desarrolla la investigación. Cuando entró a la oficina a recoger sus pertenencias, el silencio fue aún más cruel que las palabras. Sus compañeros evitaban mirarla. Algunos cuchicheaban a su paso. Otros simplemente se apartaban como si temieran contagiarse de su desgracia. Camila caminó con la cabeza erguida, aunque por dentro se sentía rota. Cada cajón que vaciaba era un recordatorio de todo lo que había entregado a esa empresa y de cómo, en cuestión de semanas, se lo habían arrancado. Al salir con la caja en brazos, se encontró con Valeria en el pasillo. Su hermana fingió sorpresa, pero sus ojos destilaban triunfo. «Lo lamento tanto, Camila. Ojalá esto no hubiera terminado así». Camila la miró de frente. «Esto no ha terminado, Valeria. Apenas comienza». Valeria sonrió como quien escucha una amenaza vacía. «Veremos, hermana. Veremos». Esa tarde, Camila recibió una llamada inesperada. Su padre. «Ven a casa. Ahora». El tono no admitía réplica. Cuando llegó, lo encontró en el despacho, de pie junto a la chimenea. Sus ojos, antes llenos de orgullo, estaban oscurecidos por la decepción. «¿Cómo pudiste?», dijo sin mirarla directamente. «No solo has puesto en riesgo tu carrera, has manchado el nombre de la familia». Camila apretó la mandíbula. «No soy culpable, papá. Te lo juro». «Todos dicen lo contrario», estalló, golpeando el bastón contra el suelo. «La prensa ya se hace eco de la investigación. ¿Sabes lo que significa para mí? ¿Para nuestra reputación?». Las palabras fueron cuchillas. Ella había esperado apoyo, un resquicio de confianza, pero encontró solo condena. «Siempre fui la que se esforzó, la que llevó el peso sobre sus hombros. Y ahora que necesito que me creas, ¿me das la espalda?». Su padre se volvió hacia ella con frialdad. «Hasta que demuestres tu inocencia, Camila. No eres mi hija». Fue como si la tierra se abriera bajo sus pies. Esa misma noche, cuando la soledad parecía asfixiarla, un golpe en la puerta la sobresaltó. Era Mateo, con un sobre más grueso que el anterior. «Encontré lo que necesitábamos», dijo, entrando apresuradamente. «No solo pruebas de que las transferencias no salieron de tu terminal, también registros que muestran la conexión exacta desde la oficina de tu hermana». Camila lo miró incrédula, con lágrimas en los ojos. «¿Estás seguro?». Mateo asintió. «Es arriesgado usar esto. Si saben que accedí a esos registros, ambos estaremos en peligro. Pero si no lo hacemos, Valeria habrá ganado para siempre». Camila sostuvo el sobre con manos temblorosas. Sentía el peso de la oportunidad y del riesgo. Era la primera vez que tenía algo tan sólido contra su hermana. «Gracias, Mateo», susurró. «Pase lo que pase, no voy a dejar que esto se quede en silencio». En la penumbra de su sala, con las llamas del odio de su padre aún ardiendo en su memoria y las pruebas en sus manos, Camila supo que había cruzado un punto sin retorno. Capítulo 16. El resquicio en la máscara.
Valeria caminaba por los pasillos del corporativo como si fuera una reina regresando a su trono. Los murmullos de los empleados no la inquietaban. Al contrario, le alimentaban el ego. Para todos era evidente que, con Camila suspendida, ella era la heredera indiscutible del poder. En la sala de juntas, se acercó a Alejandro con una sonrisa impecable. Amor, ahora que las cosas se han calmado, deberíamos enfocarnos en el proyecto de expansión. La empresa necesita líderes fuertes, y yo estoy lista para asumir esa carga contigo. Alejandro la observó con una mirada más larga de lo habitual. Asintió, pero su expresión no era la de un hombre convencido. Sí, Valeria, aunque todavía no me queda claro cómo alguien pudo manipular tantas cuentas sin dejar rastro. Ella soltó una risa suave, fingiendo despreocupación. La respuesta es obvia, Alejandro. Camila siempre fue perfeccionista. Pero todos tienen un límite. Tal vez, en su desesperación por destacar, decidió arriesgarse. Él no respondió de inmediato. Una sombra de duda cruzó sus ojos. Recordó la furia de Camila en el comité, sus palabras acusando directamente a Valeria, y la convicción casi dolorosa en su voz. Algo en esa escena se le había quedado grabado. Quizá, murmuró, sin terminar la frase. Valeria se inclinó para acariciar su brazo, reforzando su papel de compañera leal. No permitas que la culpa te afecte. Ella eligió ese camino. Ahora debemos pensar en el futuro. Mientras tanto, en su apartamento, Camila extendía las pruebas sobre la mesa como si fueran armas sagradas. Cada documento señalado por Mateo era un resquicio en la máscara perfecta de Valeria. Las conexiones desde la oficina de su hermana, las horas que coincidían con su ausencia, los movimientos idénticos en varias cuentas, todo comenzaba a encajar. La voy a desenmascarar, susurró con una determinación helada. Mateo, sentado frente a ella, la miró con cautela. Tenemos pruebas sólidas, sí, pero no basta con mostrarlas. Valeria controla la narrativa. Si las presentamos sin estrategia, podrían girarlas contra ti otra vez. Camila lo miró fijamente. Entonces encontraremos el modo de exponerla frente a todos. Necesitamos que Alejandro lo vea con sus propios ojos. Él es la pieza clave. Un silencio cargado se instaló entre ambos. Mateo bajó la mirada, como si le pesara un secreto que aún no se atrevía a confesar. Camila, hay algo más que debes saber, dijo finalmente. No estás sola en esto. Alejandro no está tan seguro de Valeria como parece. El corazón de Camila dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Mateo respiró hondo. Lo vi. La forma en que te miró durante la reunión del comité. Está dividido. Y si logramos mostrarle una sola prueba irrefutable, será él mismo quien empiece a cuestionar a Valeria. Camila cerró los ojos un instante, sintiendo una mezcla peligrosa de esperanza y dolor. El hombre que amaba seguía unido a su hermana. Pero quizá había una grieta, un resquicio que podía inclinar la balanza. Entonces es ahora o nunca, dijo, con la voz cargada de fuego. Esa noche, mientras Valeria celebraba en un exclusivo restaurante, rodeada de aliados y brindis, Alejandro la observaba en silencio. Su risa era demasiado alta, su gesto demasiado ensayado. Por primera vez, algo en ella no le resultaba natural. En su mente, la imagen de Camila volvía como un eco imposible de acallar. Su voz firme, su mirada herida, la promesa de que no se rendiría. Y Alejandro, sin admitirlo aún, comenzaba a preguntarse si había apostado su confianza en el lado equivocado. Capítulo 17. Veneno en la sangre. Valeria recorría el corporativo como si nada pudiera tocarla. Cada saludo era para ella un tributo, cada mirada de los empleados, un recordatorio de su aparente triunfo. Con Camila suspendida, su imagen se consolidaba como la mujer fuerte al lado de Alejandro. Esa mañana, convocó a una reunión con el equipo de comunicaciones. Su voz sonaba dulce, pero sus palabras estaban llenas de filo. Quiero que lancemos un comunicado oficial sobre la suspensión de Camila. Hablen de tolerancia cero con las irregularidades y compromiso con la transparencia. Sonrió con perfección calculada. No mencionen su nombre directamente, Mike Oesio.
Pero háganlo evidente. Los asistentes asintieron, incómodos. Nadie se atrevía a cuestionar a Valeria. En otro rincón de la ciudad, Camila leía la nota de prensa en su teléfono. El artículo la destrozaba con sutilezas. Una alta directiva en investigación por fraude interno. No había nombres, pero todos sabían quién era. Apretó el aparato en su mano hasta sentir que podía quebrarlo. Esto fue idea de Valeria, murmuró con rabia. Mateo, frente a ella, ladeó la cabeza. Está intentando dejarte sin voz. Si controla la narrativa pública, nadie creerá en tus pruebas cuando llegue el momento. Camila cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Sentía que la ahogaban, pero también que cada golpe de su hermana la hacía más resistente. No va a silenciarme, dijo, con el tono de quien empieza a convertir el dolor en furia. Alejandro, mientras tanto, se encontraba en una cena con inversionistas clave. Valeria estaba a su lado, deslumbrante, conduciendo la conversación con gracia. Pero un detalle lo inquietó. Uno de los invitados mencionó una transferencia específica, y Valeria, sin saber que él la observaba, reaccionó con un titubeo mínimo. Apenas un parpadeo. Alejandro lo notó. Fue una chispa fugaz, pero suficiente para encender su sospecha. Cuando regresaron a casa, Valeria se acercó a él con su habitual sonrisa. ¿Todo bien, amor? Alejandro la sostuvo la mirada. ¿Cómo supiste de esa transferencia que se mencionó en la mesa? Nadie debería conocer esos detalles. Por un instante, la máscara de Valeria vaciló. Luego se recompuso con rapidez. Lo escuché en la oficina, seguramente. Estás cansado, Alejandro, no pienses demasiado. Él asintió, pero el veneno de la duda ya había sido sembrado. Esa misma noche, Camila recibió un mensaje en su celular. Un número desconocido. Otra vez. Renuncia públicamente y todo terminará. Resiste y será tu ruina definitiva. Camila dejó caer el teléfono sobre la mesa, el corazón en llamas. El veneno corría por su vida, su familia y su carrera. Pero, mientras observaba las pruebas que guardaba en silencio, supo que aún no estaba vencida. La guerra no había terminado. Apenas estaba comenzando a requerir-chato arder. Capítulo 18. La trampa del espejo. El apartamento de Camila se había convertido en un cuartel improvisado. Los documentos, discos duros y copias impresas cubrían la mesa como si fueran armas de guerra. Mateo, inclinado sobre la computadora, escribía con rapidez, mientras ella caminaba de un lado a otro, presa de una ansiedad contenida. Si presentamos las pruebas de frente, Valeria las volteará contra ti, explicó él, ajustando sus lentes. Necesitamos que sea ella misma quien se delate. Camila lo observó, con los brazos cruzados. ¿Y cómo planeas lograrlo? Mateo sonrió apenas, con un brillo astuto en la mirada. Con un espejo. Vamos a mostrarle justo lo que quiere ver. Y esperar a que dé un paso en falso. Abrió en la pantalla un correo redactado con precisión quirúrgica. Un supuesto informe interno, filtrado desde el área de auditoría, que hablaba de nuevas transferencias y contenía un detalle falso pero tentador. Si Valeria lo recibe, intentará usarlo en tu contra. Y cuando lo haga, quedará en evidencia que ella es quien manipula la información. Camila se inclinó sobre la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Es arriesgado. Si no muerde el anzuelo, estaremos más expuestos que nunca. Lo hará, aseguró Mateo. Conoce demasiado bien el veneno para resistirse a probarlo. Días después, el correo fue enviado desde una cuenta fantasma. Valeria lo recibió en su despacho privado, sin sospechar la trampa. Apenas lo leyó, sus labios dibujaron una sonrisa triunfal. Perfecto, susurró. Esto hundirá a Camila de una vez por todas. Llamó de inmediato a su contacto en comunicaciones, exigiendo que preparara un nuevo comunicado urgente. Pero lo que no sabía era que aquel archivo estaba marcado con un rastro digital invisible, diseñado para rastrear cada movimiento que hiciera con él. Mientras tanto, Alejandro comenzaba a notar las grietas. La aparente perfección de Valeria se quebraba en pequeños gestos, en explicaciones vagas que no cuadraban, en una prisa excesiva por condenar a Camila.
Esa noche, solo en su despacho, hojeó los informes una y otra vez. Recordó las palabras de Camila en el comité, su grito desesperado acusando a su hermana y el fuego en sus ojos. Por primera vez, Alejandro se permitió dudar de la mujer que tenía a su lado. ¿Y si Camila tenía razón? Murmuró, con un nudo en la garganta. En el apartamento, Camila recibió la confirmación de Mateo. Valeria había caído en la trampa. El rastro digital la señalaba directamente. Camila se dejó caer en el sofá, temblando. No era una victoria aún, pero era la primera prueba viva, irrefutable, que podía derribar la máscara de su hermana. Valeria, susurró, con una mezcla de rabia y alivio. Esta vez, tu propio veneno será tu ruina. Y supo que el contraataque acababa de comenzar. Capítulo 19. El eco de la sospecha. El corporativo amaneció con un aire extraño. A primera vista todo parecía en orden. Reuniones, informes, correos urgentes. Pero bajo esa rutina, una corriente silenciosa se deslizaba entre los pasillos, como si algo invisible estuviera a punto de quebrarse. Valeria, espléndida como siempre, caminaba con paso firme. La suspensión de Camila había sellado su posición como heredera natural, y cada día reforzaba esa imagen con gestos calculados. Sonrisas en los pasillos, consejos estratégicos en las juntas, palabras dulces para Alejandro. Lo importante es mantener la confianza de los inversionistas, decía, acariciando el brazo de su pareja frente a todos. Juntos, nada podrá detenernos. Pero aunque su voz sonaba segura, dentro de ella comenzaba a crecer una inquietud. Algo en el ambiente no encajaba. Miradas esquivas de algunos empleados, silencios demasiado prolongados cuando entraba en una sala, y sobre todo, la sensación de que Alejandro ya no la miraba con la devoción inquebrantable de antes. Alejandro, por su parte, llevaba noches en vela. Revisaba documentos, memorias de reuniones, transferencias pasadas. Cada dato parecía apuntar contra Camila. Y sin embargo, había huecos, detalles que chirriaban. Demasiado perfecto, pensaba. Los errores de Camila eran tan impecablemente trazados que parecían diseñados para que cualquiera pudiera señalarlos. En una reunión privada, preguntó a Valeria por un contrato específico. Ella respondió con fluidez, pero su tono fue un poco más rápido, como si improvisara. Alejandro lo notó, y aunque no dijo nada, una duda se aferró a su mente como una garra. Mientras tanto, en su apartamento, Camila repasaba junto a Mateo los rastros digitales que habían logrado marcar en el archivo trampa. En la pantalla brillaban las pruebas, la conexión exacta, desde la oficina de Valeria, manipulando el documento falso. Camila acarició la hoja impresa con una mezcla de rabia y esperanza. «La tengo», susurró. «Esta vez no podrá escapar». Mateo levantó la vista, serio. «Aún no. Si la enfrentamos ahora, inventará otra mentira. Debemos esperar el momento en que Alejandro esté dispuesto a escuchar. Solo así su máscara caerá por completo». Camila apretó los labios, impaciente. La sangre le pedía gritar, acusar, vengarse. Pero sabía que su silencio, por ahora, era el arma más letal. Esa noche, Valeria organizó una cena en casa de su padre. El ambiente era de celebración, brindis por los nuevos contratos, discursos de lealtad familiar. Don Ernesto sonreía orgulloso de su hija menor, mientras apenas mencionaba el nombre de Camila. Pero Alejandro, sentado a su lado, apenas probaba el vino. Su mirada se perdía en los detalles. Las respuestas rápidas de Valeria, sus sonrisas demasiado estudiadas, el modo en que desviaba cada conversación que rozaba el tema de las transferencias. Cuando la velada terminó, Alejandro salió al jardín para tomar aire. Miró al cielo oscuro y murmuró en voz baja. «Camila, ¿y si siempre tuviste razón?» No sabía que Valeria lo observaba desde la ventana, con una sonrisa helada. Había notado la distancia y comprendió que el enemigo más peligroso no era Camila. Era la duda que empezaba a germinar en el corazón de Alejandro. Capítulo 20. La grieta en el corazón. El silencio de la sala privada se sentía espeso, casi sofocante.
Alejandro había citado a Valeria y a Camila con la excusa de aclarar detalles administrativos, pero en realidad era un intento desesperado por ordenar el caos que lo carcomía por dentro. Camila llegó con la frente erguida, aunque el dolor de la suspensión aún pesaba en sus hombros. Valeria, en cambio, apareció radiante, con esa sonrisa que parecía un golpe disfrazado de ternura. Alejandro los observó a ambas en silencio, con las manos apoyadas sobre la mesa. Necesito escuchar la verdad. De las dos. Valeria fue la primera en hablar, con voz dulce y segura. Alejandro, ya lo sabes. Camila no pudo soportar la presión. Lo que ocurrió con las transferencias y las filtraciones fue su responsabilidad. Y lo peor es que intenta culparme a mí. Se volvió hacia su hermana con gesto compasivo, casi maternal. Camila, si aceptaras tus errores, quizá podríamos ayudarte. Camila soltó una risa amarga. ¿Ayudarme? Lo único que has hecho es envenenar mi nombre, manipular cada paso que doy. Y ahora quieres posar como la hermana generosa. Valeria entrecerró los ojos, pero mantuvo la sonrisa. Las palabras no borran los hechos. Camila sacó de su bolso un par de hojas impresas y las deslizó lentamente sobre la mesa. Alejandro las miró con el ceño fruncido. Eran fragmentos de los rastros digitales que Mateo había recuperado. Mira bien, Alejandro, dijo ella, con voz firme pero quebrada por la emoción. Este acceso no salió de mi computadora, sino de la oficina de Valeria, y corresponde al mismo archivo que usaron para hundirme. El rostro de Valeria se tensó apenas un segundo, lo suficiente para que Alejandro lo notara. Documentos fáciles de falsificar, respondió enseguida, con una calma estudiada. ¿De verdad vas a confiar en papeles sacados de no sé dónde? Alejandro guardó silencio. Tomó las hojas, las revisó una y otra vez. No podía asegurarlo todavía. Pero algo dentro de él gritaba que Camila decía la verdad. Valeria, dijo al fin, con un tono grave. ¿Puedes explicarme por qué este registro apunta directamente a tu oficina? La sonrisa de ella se quebró por primera vez. Alejandro, ¿me estás poniendo en duda a mí? ¿A la mujer que ha estado a tu lado todo este tiempo? ¿Vas a creerle a alguien que siempre vivió celosa de mí? Camila lo miró, con los ojos húmedos. No te pido que me creas por lo que soy para ti. Te pido que mires más allá de lo que ella quiere que veas. El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro cerró los ojos un instante, dividido entre la lealtad y la verdad, entre el amor que creyó tener y el que había callado siempre. Cuando los abrió, su mirada era distinta. No había decisión aún, pero sí algo nuevo. La grieta en su fe ciega hacia Valeria. Ella lo entendió al instante, y en lo profundo de su ser, por primera vez, sintió miedo. Capítulo 21. El contraataque. Valeria cerró la puerta de la sala privada con un golpe seco. Su sonrisa, impecable durante todo el encuentro, se desmoronó en cuanto estuvo sola. Caminó de un lado a otro como una fiera enjaulada, con el corazón latiendo a un ritmo frenético. Alejandro la había mirado de otra manera, ya no con certeza, sino con duda. Esa grieta era peligrosa, muy peligrosa. No voy a permitirlo, susurró frente al espejo, observando su propio reflejo con furia. No dejaré que me arrebates lo que me pertenece, Camila. Sacó su teléfono y marcó un número. Necesito que encuentres algo más contra ella, ordenó con voz gélida. No me importa que sea un error, un rumor, cualquier cosa que la hunda aún más. Si no existe, invéntalo. Pero quiero verla acabada. Colgó sin esperar respuesta. Mientras tanto, Camila regresaba a su apartamento con un peso ambiguo en el pecho. Había logrado sembrar la primera duda en Alejandro, pero el precio era alto. Valeria no tardaría en golpear de nuevo, y lo haría con más saña. Ahora ya sabe que lo tienes contra la pared, dijo Mateo observando sus gestos tensos. Su siguiente movimiento será brutal. Lo sé, respondió Camila, dejando caer la chaqueta sobre el sofá. Pero esta vez estoy preparada. No pienso permitir que me destruya sin pelear. Mateo se acercó, más serio que nunca. Camila,
Si seguimos avanzando, esta guerra ya no será solo de documentos y rumores. Podría costarnos la vida. Ella lo miró a los ojos, con una mezcla de gratitud y obstinación. Entonces tendremos que estar dispuestos a pagar el precio. Esa noche, en la mansión de los Aldana, Valeria visitó el despacho de su padre. Don Ernesto bebía un trago de whisky mientras revisaba los periódicos del día. «Papá», dijo ella, con voz calculadamente dolida. «Alejandro duda de mí, y todo porque Camila insiste en señalarme. No sé cuánto más pueda resistir esta humillación». Don Ernesto levantó la mirada, endurecida. Tu hermana siempre fue un problema. Si Alejandro comienza a dudar, será porque ella lo ha envenenado. Valeria dejó escapar una lágrima perfectamente medida. Necesito que me respaldes, papá. Que todos vean que estás de mi lado. Él asintió con firmeza. Lo estaré. Camila ya no es parte de esta familia hasta que demuestre lo contrario. Y haré que todos lo sepan. Valeria sonrió por dentro, recuperando el control. Pero en el fondo, una chispa de miedo seguía ardiendo. Esa duda en los ojos de Alejandro podía convertirse en el principio de su ruina. Esa misma madrugada, Alejandro permanecía solo en su oficina, mirando las pruebas que Camila le había dejado. No podía decidir aún, pero había algo en esos documentos, algo en la voz de ella, que no lo dejaba dormir. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro Villaseñor comenzó a pensar que la verdad estaba más cerca de lo que imaginaba, y que había apostado su confianza al lado equivocado. Capítulo 22. El filo de la verdad. Las primeras luces del amanecer llegaron con titulares corrosivos en los noticieros digitales. Exdirectiva del corporativo Aldana, bajo sospecha de fraude y vínculos con cuentas extranjeras. Fuentes cercanas revelan que Camila Aldana enfrentó crisis emocionales en su juventud. Las palabras eran veneno puro, diseñadas para manchar no solo su reputación profesional, sino también su vida personal. Habían desenterrado, con saña, episodios que Camila había guardado con recelo. Un retiro forzado durante la universidad, cuando la presión la había llevado al borde del colapso. Camila sintió como la sangre se le helaba al leer el artículo. Era como si Valeria hubiera abierto su pasado y lo hubiera expuesto bajo un reflector cruel. «Esto no puede ser coincidencia», murmuró con rabia, arrojando el celular sobre la mesa. Ella pagó para sacar esto a la luz. Mateo frunció el ceño. No solo pagó, lo planeó. Quiere que el mundo crea que eres inestable, que todo lo que haces es fruto de una mente quebrada. Es más difícil defenderse de un rumor que de un fraude. Camila respiró hondo, las manos temblorosas. Entonces tendré que demostrar que la inestable es ella. En las oficinas principales, Valeria observaba el artículo en la pantalla de su tablet con una sonrisa satisfecha. Se recostó en el sillón, cruzando las piernas. Ahora sí, hermana, veamos cómo te levantas de esto. Pero esa satisfacción se quebró cuando Alejandro entró en su despacho sin anunciarse. ¿Lo viste?, preguntó, con voz seca. Valeria alzó la vista, fingiendo sorpresa. ¿El artículo? Sí, qué escándalo. Me duele tanto que nuestra familia sea arrastrada de esta manera. Alejandro la sostuvo la mirada, implacable. Demasiado oportuno. Demasiada información privada. ¿Cómo se filtró algo tan personal? Ella la pestañeó rápido, buscando recomponerse. Los periodistas hacen trabajo, Alejandro. No podemos controlar lo que escarban. Él no respondió, pero dentro de sí la sospecha crecía como una sombra imparable. Esa misma noche, Alejandro regresó solo a la empresa. Revisó accesos restringidos, llamadas, registros de comunicaciones internas. Con paciencia de cirujano, comenzó a seguir los rastros que hasta ahora había ignorado. En la penumbra de la oficina de auditoría, encontró algo que lo hizo detenerse. Correos enviados desde una cuenta secundaria vinculada al departamento de comunicaciones. El remitente estaba oculto tras capas de encriptación, pero el nombre que aparecía en los permisos iniciales lo golpeó de lleno. Valeria Aldana. Alejandro se dejó caer en la silla, con el corazón golpeando en su pecho. Dios mío,
La verdad estaba más cerca de lo que había querido aceptar. Y si era cierta, significaba que la mujer con la que compartía su vida era la misma que estaba destruyendo todo desde dentro. Mientras tanto, Camila se preparaba para la siguiente jugada. El dolor de su pasado expuesto ardía en su pecho, pero al mismo tiempo lo convertía en combustible. Miró a Mateo y asintió con determinación. Si Valeria quiere usar mi historia para hundirme, entonces la obligaremos a mostrar la suya. En la penumbra de la noche, los tres caminos comenzaban a cruzarse. La furia de Camila, la obsesión de Valeria y la creciente duda de Alejandro. Y todos sabían que el filo de la verdad estaba cada vez más cerca de cortar. Capítulo 23. Sombras en la lluvia. Camila abrió la puerta con el corazón encogido. La tormenta arreciaba afuera, y allí estaba Alejandro, empapado, con el rostro sombrío. «Necesito hablar contigo», dijo, apenas audible. Por un instante pensó en cerrarle la puerta, pero algo en su mirada, un destello de duda o tal vez de arrepentimiento, la obligó a apartarse para dejarlo entrar. El silencio en la sala era tan denso como la tormenta detrás de los ventanales. Alejandro permaneció de pie, como si no se atreviera a sentarse. «He visto cosas que no cuadran», confesó, sin rodeos. Documentos, accesos, hay rastros que apuntan directamente a Valeria. Camila sintió un escalofrío. Lo había esperado durante semanas, y sin embargo escucharlo de su boca era como una herida abierta. «¿Y recién ahora lo notas?», preguntó, con una mezcla de rabia y dolor. «¿Cuántas veces te lo dije y preferiste no escucharme?». Él bajó la cabeza, avergonzado. Me equivoqué, Camila. Dudé de ti cuando no debía». Camila se cruzó de brazos, conteniendo el temblor en sus manos. «Tus dudas me costaron todo. Mi lugar en la empresa, el respeto de mi padre, hasta mi nombre». Alejandro dio un paso hacia ella, con la voz cargada de sinceridad. «Por eso estoy aquí. Quiero escucharte, quiero la verdad, de ti». Él ahora lo miró fijamente. El corazón le golpeaba con fuerza, dividido entre el amor que siempre había callado y el orgullo que la sostenía en pie. «La verdad siempre sí estuvo aquí, Alejandro, pero ahora depende de ti abrir los ojos. Yo ya no voy a rogar». Por un momento, el silencio se cargó de algo más profundo que la tormenta, un hilo invisible de sentimientos que ninguno se atrevía a nombrar. Alejandro asintió con gravedad. «Entonces abriré los ojos. Lo prometo». Camila lo observó marcharse bajo la lluvia, con el alma desgarrada. No dijo nada más, pero en su interior sabía que aquella noche había cambiado todo. Por primera vez, Alejandro había venido a ella. Y tal vez aún existía una esperanza. Pero esa esperanza, aunque viva, era frágil como el cristal. Capítulo 24. El derrumbe de las máscaras. La sala de juntas estaba llena de un silencio extraño, como si las paredes mismas presintieran lo que estaba a punto de ocurrir. Alejandro había convocado a Valeria y a Camila sin darles más detalles. Sobre la mesa, colocó una carpeta gruesa. «Hoy vamos a aclarar todo». Valeria arqueó una ceja, fingiendo calma. «¿A qué viene este drama, amor?». Alejandro abrió la carpeta. Documentos impresos, registros de accesos, trazas digitales, todos señalaban en la misma dirección. «A que encontré la verdad. Las transferencias, las filtraciones, todo fue orquestado desde tu oficina, Valeria». Por primera vez, el rostro de ella se tensó. «Eso es imposible», exclamó, alzando la voz. «Seguro que Camila manipuló esos documentos para hacerme quedar como la culpable». Camila permaneció erguida, sin apartar la mirada. «Yo no tuve que manipular nada. Tus propios pasos fueron los que dejaron rastro». Valeria apretó los puños y el veneno salió a borbotones. «Claro, siempre tú, siempre la mártir. ¿Sabes por qué me odia, Alejandro?». Giró hacia él con los ojos encendidos. «Porque te ama. Porque siempre te ha amado en silencio. Cada cosa que hace, cada sacrificio, cada lágrima. Todo es envidia porque yo conseguí lo que ella siempre soñó. Tu amor». El eco de su grito sacudió la sala.
Camila cerró los ojos un instante, sintiendo cómo el aire se le escapaba del pecho. Alejandro la miró atónito, con la sorpresa grabada en el rostro. ¿Es eso cierto?, preguntó, con la voz rota. Camila no respondió. Su silencio fue suficiente para que la verdad se revelara sin necesidad de palabras. Valeria, jadeante, se dio cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Su confesión la había desnudado frente a todos. Alejandro la miraba con una mezcla de decepción y asco. No solo me engañaste con tus trampas, Valeria, también convertiste el amor de tu hermana en un arma. Eso no tiene perdón. El rostro de Valeria se quebró. Las lágrimas, por primera vez, no eran fingidas. No, yo lo hice por ti, Alejandro, todo por nosotros. Pero sus gritos se estrellaban contra un muro. Alejandro se apartó de ella con frialdad, mientras Camila recogía sus documentos y se dirigía hacia la puerta, con la dignidad intacta aunque el alma desgarrada. La verdad siempre sale a la luz, dijo, antes de salir. Y esta vez, Valeria, fue tu propia voz la que te condenó. El silencio que quedó atrás fue el sonido del derrumbe. Capítulo 25. El precio de la verdad. La noticia estalló como un trueno. Al día siguiente, el corporativo era un hervidero de voces. El comité de ética confirmaba la culpabilidad de Valeria Aldana en las transferencias fraudulentas y en la manipulación de pruebas. Los pasillos que antes la habían coronado ahora la miraban con desprecio. Su elegancia habitual se había transformado en desorden. Su perfume, en un rastro amargo de derrota. Don Ernesto, devastado, no podía levantar la vista. Una hija deshonró mi apellido, dijo con voz quebrada, mientras Valeria era escoltada fuera de la junta. Y la otra pagó el precio por un crimen que no cometió. Camila lo escuchó en silencio. No hubo sonrisa de triunfo en su rostro, solo una calma solemne. La herida que le había dejado su padre seguía abierta, pero por primera vez no necesitaba su aprobación. Esa misma tarde, Alejandro buscó a Camila en su apartamento. Llevaba el gesto grave, como un hombre que había perdido demasiado. Tenías razón, dijo, apenas entrar. Todo el tiempo, tuviste razón. Camila lo observó en silencio. Alejandro dio un paso más, con la voz temblorosa. No puedo cambiar lo que hice. Dudé de ti cuando más me necesitabas, y no me lo perdonaré nunca. Pero si me permites, quiero empezar de nuevo. Por un instante, el corazón de Camila vaciló. Años de amor callado, de silencios ardientes, de miradas escondidas. Todo estaba allí, latiendo con fuerza. Podría tomar su mano. Podría quedarse con él, ahora que la verdad estaba de su lado. Pero respiró hondo, y con una serenidad inesperada, negó lentamente. No, Alejandro, no esta vez. Él la miró con asombro, como si no comprendiera. ¿Por qué? Camila sostuvo su mirada, con los ojos húmedos pero firmes. Porque me enseñaste que cuando más necesitaba tu fe, me diste la espalda. Y un amor que se quiebra así no puede sostener un futuro. Alejandro bajó la cabeza, roto por la verdad de sus palabras. Camila dio un paso hacia la ventana. La lluvia comenzaba a cesar, dejando en el cielo un resquicio de claridad. Recuperé mi nombre, recuperé mi voz. Y eso es todo lo que necesito. Se volvió hacia él una última vez. Lo nuestro nunca existió, Alejandro. Fue solo un sueño imposible. Y hoy decido despertar. Esa noche, Camila salió a caminar por la ciudad. Las luces parecían distintas, como si el mundo le perteneciera otra vez. No tenía el poder de la empresa ni el amor imposible que la había consumido, pero sí tenía algo más grande: su libertad. Valeria había caído. Alejandro se quedaba con sus culpas. Y Camila, por fin, era dueña de sí misma. El verdadero triunfo. Epílogo. Ecos en las sombras. Pasaron semanas desde la caída de Valeria. El corporativo Aldana trataba de recomponerse entre auditorías y titulares que hablaban de corrupción, traiciones y escándalo. Valeria,
recluida en un lujoso centro de reclusión preventiva, recibía apenas visitas. Una tarde, tras la puerta de cristal, un hombre de traje oscuro apareció. No era un abogado ni un familiar. «Fallaste», dijo él con voz fría. Todo estaba preparado para que Camila cargara con la culpa. Y lo arruinaste. Valeria lo miró con ojos desencajados. Tú me diste los accesos. Sin ti, nada habría sido posible. El hombre sonrió apenas, sin compasión. Y por eso mismo nunca sabrás mi nombre. Dejó sobre la mesa un sobre cerrado y se marchó, sin volver la vista atrás. Valeria gritó tras él, golpeando el vidrio, pero el eco de su desesperación se apagó en el pasillo. Cuando los guardias revisaron el sobre, solo había una hoja en blanco. Camila, mientras tanto, caminaba por un parque al atardecer. El viento movía las hojas y con ellas su propia vida parecía encontrar, por fin, una calma distinta. Mateo la alcanzó en la senda, con una carpeta en la mano. «Es oficial. El comité reconoció tu inocencia y cerraron la investigación. Podrías volver al corporativo cuando quieras». Ella sonrió con amargura. «No voy a volver. Ese lugar se convirtió en un campo de guerra. Y yo quiero vivir, no sobrevivir». Mateo la miró en silencio. Había acompañado su caída y su resistencia, pero nunca había revelado qué lo había movido realmente. Tal vez convicción, tal vez algo más profundo que nunca se atrevió a nombrar. «¿Y tú?», preguntó Camila. «¿Por qué me ayudaste de verdad?». Mateo bajó la vista, incapaz de responder. Luego, simplemente dijo, «Porque merecías que alguien creyera en ti». Camila lo observó unos segundos más y siguió caminando. No necesitaba más respuestas. El futuro estaba abierto, y por primera vez no lo sentía como un peso, sino como una promesa. El sol se escondía en el horizonte. La ciudad seguía su curso, con sus intrigas y sus sombras. Pero Camila, al fin, estaba libre. Y aunque quedaban secretos sin revelar, una verdad era indiscutible. No había fuerza más peligrosa que la de una mujer que había decidido no dejarse vencer jamás. Gracias por acompañarme en este intenso melodrama. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo al compartirla contigo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube Maga la Maga Audiolibros para que no te pierdas ni una sola de mis próximas publicaciones.